Ya, comienza entonces este nuevo podcast nosotras reunidas aquí para conversar, expresar opiniones, expresar emociones y sensaciones con respecto a procesos que hemos vivido los últimos tiempos, que están, digamos, ligados a la política, a la ideología, a las formas de ser y a las emociones que nosotros tenemos como mujeres, ¿cierto?, en este trabajo constelar, en este grupo, y que hemos tenido variedades de temas y hoy día nos reunimos. Les saludo cordialmente y les invito a escucharnos en el análisis, ¿cierto?, y profundización con respecto al desconfinamiento de Santiago y otras comunas. Me parece que también va en ese proceso Estación Central, que es comuna vecina a Santiago Centro, y vamos a conversar sobre ese tema. Mi nombre es Marcela y les doy la bienvenida y les saludo cordialmente en el momento en que ustedes escuchen este podcast. Así que les presento a mis compañeras. Tenemos a Priscila. Hola. A Claudia Wilson. Hola. Y a María Magdalena. Hola, hola. Ok. Muy bien, entonces para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, estamos finalizando la segunda semana de agosto de este año 2020, que ha sido bastante acontecido para la realidad nacional y para la realidad del mundo, ¿cierto? Tenemos varios procesos en curso y que efectivamente el más importante y el que nos ha afectado directamente a las familias y a las personas en Chile y en todo el planeta ha sido este fenómeno de pandemia, y que además nos ha obligado a ciertas situaciones, digamos, de confinamiento, de disminución, por ejemplo, de los derechos y las libertades a través, en el caso chileno, de este proceso de estado de excepción constitucional, que es un estado, ¿cierto?, que implica que nosotros no tenemos ciertas libertades aseguradas. Eso asociado también a un fenómeno que se venía dando desde el año pasado, con un pic súper importante en el mes de octubre, con el llamado cierto estallido social, y que había configurado una situación de bastante desequilibrio político y bastante contradicción política, que nos tenía, cierto, obviamente expectantes y con ciertas contradicciones, por supuesto, pero también con muchas expectativas de que efectivamente íbamos a tener algunas soluciones o algunas salidas con respecto a este sistema que la mayoría de la población en Chile considera un sistema abusivo y un sistema que estaba mellando y estaba coartando nuestros derechos en general, sobre todo en temas de libertades y además de abuso contra ciertos grupos más desprotegidos o menos privilegiados. Así que instaurado este tema de la pandemia, en pleno desarrollo de este estallido social de reclamo, protesta contra el abuso de las élites económicas y empresariales y políticas en Chile, tenemos una situación particular en esta semana de agosto que se va a desconfinar, es decir, se van a terminar algunas limitaciones de circulación y de libertades para las comunas de Santiago y Estación Central. Y bueno, nosotros queríamos expresar nuestra opinión con respecto a esto, lo que sentimos con respecto a este fenómeno, y nos parece que en general obedece más bien a una situación de privilegiar por sobre todo el funcionamiento del sistema económico. Eso es lo que efectivamente se nota en la política que ejercen nuestras autoridades, ¿cierto? Y que tratar de darle curso al funcionamiento de las empresas, las industrias y el trabajo en general. Entonces, para eso obviamente se van a liberar algunos espacios, se va a permitir algún tipo de salida de algunas personas en algunos horarios y en algunas circunstancias particulares, y se supone que hay una escalada, digamos, un proceso que implica una salida pausada o progresiva, digamos, que se ha denominado paso a paso, y que en realidad está sumamente condicionada a lo que suceda con las cifras de la pandemia, con las cifras en términos de los contagios y la cantidad de gente que se va a ver afectada por esta situación de mayor contacto social. Yo quisiera saber, por ejemplo, chiquillas, ¿qué opinan con respecto a eso? ¿Qué irá a pasar, por ejemplo, con las cifras de contagio, con las cifras de muerte, o quizá también con la congestión en los hospitales públicos o clínicas privadas, ¿cierto?, que
la consecuencia directa de lo que significa un contagio más alto, habiendo obviamente esta posibilidad de tener más contacto en la micro, en los metros, en la calle, en el comercio, etc. ¿Qué opinan ustedes? Mira, es preocupante porque Chile supera actualmente los más de 10.000 muertos. ¿Ya? No es una situación como para empezar con esta estrategia de ir, como dice, paso a paso, ir haciendo llevar a la gente al trabajo, a tener una nueva normalidad cuando todavía no estamos listos. Pasaríamos primero el primer paso, que es la cuarentena, que en realidad en muchos casos no se dio. Segundo sería la transición, que ahora disminuye el grado de confinamiento y empiezan a sacar a la gente, y ya lo que es preparación y la apertura inicial no estamos listos para nada. O sea, es súper preocupante. Los hospitales todavía están con un nivel de estrés súper fuerte, una carga laboral súper grande, y francamente es como que da una sensación de inseguridad súper grande. Imagínate escuchar a un ministro de educación tratando de meter a los niños a clase. Claudia. ¿No? ¿Me quedé pegada? No. No sé qué opinan ustedes, chicas, pero que ya estemos todos los días hablando de 40 personas fallecidas, puede ser una baja, pero son 40 familias que están sufriendo. No, lo que pasa es que con 4 muertos en otras partes tienen ya cuarentena total. ¿Por qué nosotros tenemos que ver cómo nuestros vecinos tienen que ir a trabajar? Porque tenemos la suerte en este caso que no necesitamos salir, pero hay mucha gente que tiene que salir. Porque el tema es súper heavy, porque en el fondo, o sea, es la desesperación, ¿cachai? Por este tema de la economía, de reactivar la economía, en el fondo porque las grandes empresas sigan llenándose nomás, si los buenos no van a quebrar, ¿cachai? Está claro eso, los locos no van a quebrar. El problema es que está como desesperación, ¿cachai? Por iniciar todo como estaba antes. Mira, yo en mi caso personal, Marce, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que me mando sola. Yo hace rato ya que tengo súper claro que este gobierno no representa ningún tipo de autoridad para mí. Ninguno de los monigotes que está ahí sentado creyéndose dioses representa nada para mí. Y yo me cuido, ¿no? Yo me cuido sola. O sea, en el sentido que cuido a mi familia, ¿cachai? Pero no sigo recomendaciones de la autoridad porque la autoridad vale callampa, ¿cachai? O sea, es inaceptable y de una tendencia realmente criminal, ¿cachai? Que quieran devolver a los niños al colegio. O sea, el otro día, sin ir más lejos, hablábamos con los profes del colegio cómo lo íbamos a hacer, ¿cachai? Si tenemos que volver. Entonces, mira, yo por mi parte ya nosotros estamos decididos, el Nico no vuelve este año. ¿Cachai? No tiene apuro, en el fondo no hay ningún apuro porque vuelva, así que no va a volver. O sea, por otro lado, primero, claro, pues si son 2 dedos de frente nomás. Pues. O sea, imagínate cómo vaya a obligar al distanciamiento social, al uso de mascarilla y al lavado constante de manos a, no sé, 15 cabros chicos de 3 años. O sea, eso es irreal, ¿cachai? Es irreal. Entonces muchas bromas al respecto, así como que se van a sonar con las mascarillas, se van a intercambiar mascarillas, se las van a poner de sombrero, van a hacer puras huevas con la mascarilla, ¿cachai? Menos usarla como la tienen que usar. Se van a poner a llorar porque la tienen que usar. Pero en fin. sí es verdad, pues si nos falta el adulto que tiene la nariz afuera sí, de la pues, mascarilla. Son reacciones de niños, pues, ¿cachai? Imagínate, o sea, es totalmente irracional, no tiene ningún fundamento esa wea, pues, más que solamente echar a andar la máquina. Si en el fondo lo que están haciendo es como, encuentro yo así como secuestrar a los cabros chicos, ¿cachai? Para que los papás se vean en la obligación de volver a sus pegas y ya no tengan ninguna excusa así como de que tienen que quedarse en la casa, ¿cachai? Basta escuchar nomás lo que dijo el flamante ministro, o sea, culpando a los profesores que poco menos que estamos abanicando, no estamos de vacaciones. No quieren trabajar los profesores. Claro, somos flojos.
somos flojos, los profesores somos un gremio flojo. Irresponsable. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo dice esa weá? Loco, si hemos sido nosotros, los profesores, los que hemos mantenido la cuestión andando. Nosotros Es que hemos los evitado profes, que llegue el colapso educativo a los niños y nosotros hemos sido los que no hemos sacado la cresta para que los niños sigan teniendo algo de normalidad, algo de educación, ¿cachai? Escolarizada finalmente. Nosotros, porque estamos claros que el ministerio no ha sido ni un apoyo, no ha dado nada, ¿cachai? Ni capacitación, ni lo mínimo, así, nada, nada de nada. Entonces, yo creo que no hay muchas dudas con respecto a cuál es el verdadero plan acá, porque si es cosa de sumar 1 más 1 nomás. Obviamente no estamos en una condición que nos permita darnos este lujo. ¿Cachai? Se produjo una maceta, ¿cómo se llama? ¿Maceta? ¿Sí? Planicie, no sé. una meseta. Istmo, no sé. Fuera de todas las huellas así geográficas. Tratar de meterlo. Claro. Curva. Claro. Pero se produjo esta meseta en donde se vio disminución efectivamente de los casos porque hubo un confinamiento pseudo real, ¿cachai? O sea, hubo un mayor confinamiento. Por eso se produjo, pero imagínate, fue así como, ya, nos paramos un ratito, todos de nuevo, como que ya va a quedar la pura cagada. Imagínate que ya en Ñuñoa, que fue desconfinada y todo eso, estaban aumentando los casos, aumentaron al tiro, ¿cachai? Aparte, si combináis eso con cero educación de las personas. Ahí hay un como... tema. Yo creo que eso lo podríamos poner a análisis ahora, porque a mí me parece, por ejemplo, desde lo que yo vi, hoy día yo fui a la feria a comprar, era un mar humano, era mucha gente, había mucha gente sin mascarilla, no estamos desconfinados todavía. Imagínate, en el mall la gente desesperada, me decía mi hermano, claro, así veía a las personas desesperadas, claro, comprando así aglutinadas. Claro, habemos personas que tomamos conciencia y que tenemos como ciertas herramientas como para entender lo que está pasando y viendo como una actitud más proactiva con el fenómeno de la pandemia, ¿cierto? Porque hay gente que igual le da lo mismo, no le afecta, o que en cierta manera también no, si a mí no me pasa nada. Yo he hecho mi vida normal, no me ha pasado nada. Quizás un tema ya ha dejado la cagada por todos lados porque es asintomático. Claro, porque quizás es un tema de educación también. Exacto, es un tema de educación, sin duda. Que suena como una discriminación, una segregación por clase social, porque me imagino que es súper común y no tiene que ver con la plata, digamos, sino que tiene que ver con el estado de conciencia con respecto al autocuidado quizás, y con respecto también a la familia, a sentirse como protegiendo a su familia, protegiendo sus personas más cercanas, si uno también es mamá, o tiene niños, ¿cierto? O tiene parientes de la tercera edad, uno tiene que ser también un poco más cuidadoso, pero en el fondo yo creo que yo como nunca anoche también escuché en mi edificio que había mucho carrete, mucha junta de música, de copete, entonces también sentí que había como un despertar, así como una situación de mucho... Es que, mira, lo que pasa, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando eras chica, y por eso en el fondo yo sí culpo al gobierno, ¿cachai?, de la cagada de la pandemia aquí en Chile. Porque ya, está bien, tú podís tener 2 dedos de frente, ¿cierto? Y decir, ya voy a cuidarme o lo que sea. Pero hay gente que no y que no entiende esos conceptos. O sea, tenés que pensar que Chile tiene las tasas de SIDA más altas de Sudamérica, porque no hay educación sexual, ¿cachai? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, que hubo una epidemia, un brote de cólera en algunos países de Sudamérica, incluyendo Chile. Me acuerdo que quedó la cagada y media en Perú, Bolivia, y en Chile se manejó súper bien. ¿Por qué? Porque en el fondo hubo una real campaña educativa con respecto a cómo funcionaba la enfermedad y qué tenía que hacer para evitarla. Y se preocuparon en ese momento de que todo el mundo entendiera la wea. ¿Cachai? Ahora, ¿qué ha pasado con eso?
O sea, tenéis puros mensajes contradictorios, no hay una campaña de difusión seria, ¿cachai? Nunca la ha habido, porque en el fondo lo que hacen es dar un manejo político a la situación, po, ¿cachai? El tema de la pandemia en Chile fue de la mano con acallar el movimiento social nomás, po, ¿cachai? Para impedir las reuniones, para Claro, impedir el crecimiento del movimiento social, para que la gente estuviera confinada, po, separada es que en el físicamente, fondo, po. claro, nunca ha habido una preocupación real No, por tratar la pandemia no, en relación a lo que es, ¿cachai? No justamente solamente un uso político. no, Pero aquí tengo una pregunta para todas. Si nosotros somos la clase trabajadora, los números que ayudan a que otras personas puedan tener una vida mejor, ¿no sería más cuerdo cuidarnos? Claramente. Porque nos mira, vamos a enfermar, nos vamos a morir y van a ser menos personas que van a producir. Pero mira, quiero estar relacionado con lo que tú dices, pero quiero responder la pregunta de la Marcela. Uh-huh. A mí personalmente me pasa que yo tengo dudas, tengo conflicto al respecto, bueno, uno por lo que decía por el uso político, pero además, por ejemplo, yo vivo acá cerca del Mall Chino. ah, Oh, qué ¿Tú bacán cachai el que en el molchino. Mall Chino sí, hay, me encantan los hay molchines. gente Sí. que lleva 5 meses cerrados y ahí hay Sí, pues, familias que viven y hay un sustento. Entonces, si tú me dices a mí, para mí el mayor error es que justamente como el uso político que decía, primero no se hizo un confinamiento real, por lo tanto se extendió pero ad eternum, sí, pues. y eso ha ocasionado Estiraron un el mal elástico, tremendo a la pues. familia. Claro, Estiraron el entonces elástico lo ya, más que pudieron. claro, entonces eso es una cosa. Segunda cosa que me emputece, ¿cómo le dan permiso a la gente para salir a pasear a un perro, weón? Y los cabros chicos no pueden darse una vuelta en la cuadra, caminar con las medidas, Sí. no sé, pues, que salgan en su scooter, una patineta, que corran una cuadra a la redonda, ¿cachai? Protegido, para que estiren las piernas y le den permiso para que Sí, salgan los perros y no para los niños. y vean el Es entorno, un, pues. claro, ok, entiendo que no pueden estar en los juegos, ¿cachai? Pero en espacios abiertos, con medidas de control, entonces también hay un infantilismo de la sociedad. Sí, ok, como yo personalmente, lo que tú dices, Priscila, hacer una campaña a mí, yo he echado de menos todo el rato, una campaña que diga cuáles son las medidas, porque en algún momento vamos esto no va a desaparecer, vamos a estar, ya está claro, Exacto. un año más, 2 años vamos a tener que estar igual y en algún momento habrá que salir a la calle. Pero ¿cómo salir a la calle? Con Eso es medidas lo súper que, concretas, ¿cachai? sí, pues. De cuidado, de salubridad. Entonces, ok, para no colapsar el sistema de salud en algún momento, ya, que toda la gente, confinamiento severo por 2 meses, suponte, pero no pasar de eso. Y luego con medidas controladas y pausadas. Yo vi un calendario en Costa Rica como que todas las áreas de trabajo tenían distintos horarios de entrada y salida. Es que Acá no se ha hablado eso es nada de eso, exacto, ¿cachai? exacto. O No se ha sea, hablado nada, entonces es un desconfinamiento es todo de al cartón peo, loco, es todo al de peo. cartón, ¿cachai? Ahora, en todas partes, claramente lo importante es que si tú estás enfermo, si tú te identificas, tú quédate aislado, ¿cachai? Que la gente sepa que estás aislado. Si estás enfermo, ponte la mascarilla porque puedes enfermar a otra persona. Generar Claro. conciencia, pero es que ese es el rol educativo Claro. del Estado, ¿cachai? El Estado tiene Sí. que educar, porque Mm. está claro que hay personas que no tienen esa educación, que no tienen esa conciencia, y eso, como decía la Marce, Claro. es transversal a una situación socioeconómica, ¿cachai? Sí. O sea, la misma prepotencia que veis tú en un cuico, la veis también en un weón pobla, ¿cachai? Que sale creyéndose Claro. inmortal, pues weón, ¿cachai? Entonces, en el fondo, lo que pasa es que no hay ninguna seriedad en el asunto. Por eso yo, sinceramente, mi postulación en el fondo es que esto es una acción tremendamente criminal, ¿cachai? O sea, y no hay que dejar de verla como lo que es, porque esto es una acción criminal. O sea, el hecho de que los líderes, las personas encargadas de velar por el bienestar común de una nación no tomen esto en serio, y todo lo contrario, porque todos los planes que hacen
van en desmedro de la salud de la ¿Cómo población. ¿Cómo tienes ¿Cachai? una pandemia y no hay una campaña de salud? Y no hay, Es claro, como, y más encima es estáis como desconfinando, ¿cachai? O tenía sea, el cólera y no hay tenía la ningún mansa plan, campaña de salud. claro, y no hay ningún plan, Claro, ¿cachai? Ahora, no, no, no. yo con mi hijo, por ejemplo, por nuestra salud mental y también por salud física, en fin, salimos casi todas las tardes, vamos a caminar. Nos damos una vuelta larga, después ahora empezamos a incorporar a la Pepa, que también está estresada, ¿cachai? La Pepa es mi perra. Y salimos a caminar, nos damos una vuelta súper larga, pero mi hijo de 7 años entiende que tiene que salir con mascarita, que no puede tocar nada, no puede Sí. subirse a los juegos todavía, no puede hacer eso. Imagínate lo que es para un niño que ha estado encerrado 5 meses, ver una Claro. plaza y no poder subirse a los juegos. ¿Cachai? Pero él entiende eso y caminamos y sabéis que ha sido súper aliviante. Ha sido una súper buena terapia para nosotros. ¿Cachai? Entonces, por eso te digo, le decía a la Marce, yo me mando sola, el gobierno no es nadie, loco. No representa ninguna opinión para mí, no representa No, bueno, por ninguna eso estamos autoridad. sacando el 10%, porque Nada, lamentablemente ¿cachai? no tenemos que rascarnos por las de uno. Sí. Está claro. El manejo de la pandemia para mí es personal, así de crítico. Yo manejo la pandemia desde mi entorno, ¿cachai? Claro. Porque no, como te digo, no hay ninguna directriz. No hay ningún plan. Lo que tú decías, pues más onda. Hablan de desconfinamiento, plan paso a paso, se pasaron por la raja todos, una vez más. O sea, todas las voces que realmente saben, ¿cachai? No las pescaron. Y vamos toda la calle nomás, pues cabrón. Así nomás, si total, no se preocupen. Si, no sé, ahí veremos qué se hace. Entonces, claro, pues, o sea, si tú tuvieras un plan serio y hablarais de desconfinamiento, de partida tendría que haber una situación mantenida en el tiempo para poder decir que ya realmente la tasa de contagio está estabilizada. ¿Cachai? Pero además, indicadores, parámetros de medición, meta, ¿cachai? Es como una cuestión de planificación básica. Exacto. Metodología 1. Exacto, ¿cachai? Y ya, y Nada. suponiendo que llegaste a esa meta, suponiendo que llegaste Claro. realmente a esa meseta, A la maceta. a la maceta, a la meseta. Llegaste ahí a la planicie, ¿cierto? Pudiste ver el horizonte plano. Entonces, así un plan como corresponde para que las personas con seguridad retornen a sus actividades. Horarios diferidos, para que no colapse el metro, para que no colapse el sistema de transporte público, ¿cachai? Yo no para entiendo que cómo eso todavía no se hayan hace. turnos, ¿cachai? En los trabajos, hayan turnos en los colegios. No se Oye, pero además, ni siquiera es que tienes que crear algo nuevo, si ya se está haciendo en todas partes del mundo. Exacto. Y los hueones ni siquiera son capaces de copiar bien algo, ¿cachai? Es que no es que no sepan, ¿cachai? No hay interés. Son una mediocridad. Por eso es que lo que yo quiero que entendamos es que aquí no hay inocencia en esto. No es que sean hueones, ¿cachai? No es que no sepan. No, los hueones se han paseado por todo el mundo, tienen caleta de recursos para entender la situación mejor que cualquiera de nosotros. Es que no les interesa nomás, su acción es criminal. Se cumpla lo que tienen en la carta Gantt que tienen y cumplir esos puntos y ya. Su acción es criminal porque en el fondo ellos tienen clarísimo a dónde están yendo. Ellos saben de antemano, o sea, tienen planificación, no están a ciegas. Ellos saben lo que están haciendo perfectamente bien, saben hacia dónde nos están conduciendo como sociedad. Entonces, no hay inocencia en esto, no es que sean hueones, no es que sean ignorantes, no es que sean tarados, nada de eso. Los locos la tienen terrible clara. ¿Cachai? Por eso son unos criminales. El punto es, ¿y qué pretenden con eso? Pretenden manejarnos, po. Pretenden manejarnos, po. Sí, pero la población, bueno, esto va a atacar a la población mayor, a la gente que tiene enfermedades preexistentes, pero también ataca a los niños. Es que en el fondo ataca a todos, pues sí. Hay gente que vive esta enfermedad como un resfriado,
Sí, pues. Y otros que quedan para la cagada, que no pueden ni caminar, después que tienen que aprender a hablar de nuevo. Sí, pues. Es que depende de tu sistema inmune, pues. Depende de eso, pues. Pero en primera instancia observa lo que están haciendo nomás, pues. Observa el manejo político que están haciendo. ¿Cachai? El poder que han tomado con todo No, esto. lo que yo me planteo así como algo más bien más objetivado, más separado del fenómeno, digamos, más de fuera, es que yo siento que también este tratamiento de la pandemia, del fenómeno en sí, de la problemática, de la crisis, de como quieran llamarlo ellos, aparte que tiene ese componente que tú dices que es como criminal, como más que irresponsable, está como en contra de la vida de las personas además. Es premeditado, Ajá. totalmente. Sí, Tiendo a pensar también que en cierta manera también se podría deber o se podría entender sus características a propósito del modelo neoliberal. Es decir, también están haciendo cierto tratamiento del fenómeno a partir de los dictados del neoliberalismo. Es decir, ellos están diciendo, bueno, vamos a salvar las empresas, vamos a fomentar la inversión, vamos a mejorar la economía, y en el fondo lo que queda en el ámbito social, en la sociedad, en el grupo social que está adherido, está, digamos, integrado en este sistema económico, es que en el fondo se salven los más fuertes y mueran los más débiles nomás, ¿cachai? Y que finalmente también tiene componentes de manipulación mediática, tiene componentes de incrustación del miedo, tiene componente incluso de doctrina del shock, es decir, sí. como que en el fondo ahora podrían efectivamente darle una pena de cadena perpetua a una persona que quema un camión en la Araucanía, siendo que ese es un delito contra la propiedad, no contra las personas, y entonces efectivamente una persona que viola, mata y entierra a una niña en cualquier lado, no tiene esa cadena perpetua efectiva, digamos. Porque tú lo has dicho, pues, Marce. Tú lo has Tal dicho, cual, pues. sí. O sea, es el sistema, pues, el sistema neoliberal. Claro, El capitalismo, en el fondo, a lo que le interesa no es la vida, ¿cachai? Le interesa la propiedad. Ese es el centro del capitalismo, pues, la propiedad privada. Eso es lo fundamental, eso es lo que protege el capitalismo. Entonces, por y ejemplo, las leyes que de ahí surgen. Tú extrapolas el mismo fenómeno, por ejemplo, la tortura y persecución política en dictadura. Tú dices, ya, a ver, ¿por qué había tortura y por qué había persecución política en dictadura? No era porque en general Pinochet quisiera eliminar a sus enemigos políticos, porque los enemigos políticos estaban eliminados desde el golpe, digamos. O sea, no eran adversarios competentes porque obviamente ellos se toman el poder por la fuerza y la verdad que ellos son incontrarrestables en algún momento, ¿ya? Sí, pues. Y porque hay persecución y porque hay tortura no es necesariamente porque hay que matarlos como rata, como decían los titulares de la segunda, sino que en el fondo yo creo que es más importante la reacción que provocan en las personas con esa persecución y con esa tortura, que la tortura misma en la persona afectada. Es decir, en Juanito Pérez del Mir, ¿cierto?, que fue torturado hasta la muerte, no importa porque esa persona se murió, desapareció. Y en algún momento alguien se acordará, le harán alguna ceremonia, le pondrán algún monolito y eso sería, o sea, esa historia se acaba, pero lo que provoca en la gente que observa esa situación, que detienen a una persona en la calle, la obligan a subirse a un automóvil que están dando, ¿cierto? Y que nadie se mete y que nadie puede reclamar y que esa persona desaparece finalmente porque no está en las cárceles y no está tampoco en las comisarías ni en ninguna parte, sino que se está torturando y se la está eliminando en cuarteles secretos, digamos, de policía que es secreta. Obviamente ese fenómeno aterroriza mucho más que ir y fusilar a un montón de militas o comunistas, ¿cachai? El control mental. El control mental. Entonces, en este caso, lo que a nosotros nos da miedo en el fondo es morirnos. Pero si no tenemos, como dicen ustedes, la confianza en las autoridades, que es un elemento fundamental para poder superar este tipo de crisis sociales, ¿cierto? ¿Qué nos queda? El cuidado individual, es decir, que cada uno se defienda como pueda. Pero si tú no tenés trabajo y no tenés alimento y tenés que verte forzado a salir a trabajar, se produce una contradicción ahí mismo, una dicotomía. O sea, yo me tengo que proteger, pero también tengo que salir a trabajar porque no tengo tallarines para mañana o no tengo comida para mañana. Entonces, ¿qué hace esa persona? Yo creo que habría que ponerse en el lugar de esa persona 2 minutos y pensar,
puta, mañana tengo que ir a la Alameda a vender sopaipillas porque si no, no voy a poder comer, no voy a poderle darle leche a mi hijo, de 1 año y medio, por ejemplo. Y yo he visto niñitos que están en los carros donde está esa gente, y generalmente son inmigrantes, muy pobres, ¿cierto? Que están en la calle y los niñitos sentados abajo en el suelo en los carritos, Sí. con mascarilla, ¿cierto? Pero a todo riesgo, digamos. Puede pasar una persona y les habla a esos niños y le traspasa el virus, ese niño se puede contagiar y obviamente se puede agravar y va a ir a la salud pública y ese niño se va a morir. Pero es que por eso, pues, o sea, volvemos al tema inicial, pues, el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Chile. Pues. O sea, tú no podís, por ejemplo, de partida, como decíamos, tiraron el elástico hasta que más no pudieron, ¿cierto? Para iniciar un confinamiento como corresponde. Además de eso, dejaron a la gente sin sueldo. Entonces, es como, ya, confínate y muérete de hambre. Claro. Después empezaron esta campañita, ¿cierto? Arreglinas entre ellos, que obviamente siempre salen ganando, el tema de las cajas. Se compraban, ¿cierto? A sus compadres, parientes, en fin. Sabemos el caso del puré, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para dar ayuda económica real, eso no pasa. Es muy difícil. Tenés que perseguir mucho para que te den 65 lucas, 100 lucas. 500 lucas no vamos a hablar, porque ¿a quién le ha tocado esa wea? Pues como ganarse el loco. ¿Cachai? Y además que pero el tema en eso, ¿cachai? Hay un número de personas que no toca nada. Claro, no es pobre, no es rico, es como yo, por ejemplo. Estoy ahí en el limbo. Pero el tema con eso es que al no darte ese poder, ¿cachai? De decisión, en el fondo lo que hacen es mermar tu confianza, ¿cachai? Es mermar tu autoconfianza, tu seguridad en ti misma, como persona que es capaz de regirse a sí misma, ¿cachai? Yo compro, yo hago, yo decido en el fondo. Entonces, al final todo radica en que tú estás debilitada como persona, ¿cachai? Te veis debilitada en ese sentido. Y te veis en la necesidad de confiar en una autoridad que te da solo señales contradictorias, ¿cachai? Entonces, es bien triste la weá, es bien macabro en realidad. Si yo por eso digo, no es que sean tontos, ¿cachai? Son criminales, derechamente. Son criminales. Y deberían ser juzgados de esa manera en algún momento. Quería decir una cosa antes, que bueno, la conversación que teníamos por interno la vez pasada, hablábamos del el plan de recuperación de la economía. Y ahí se explica todo. Con ese plan se explica todo. En el fondo, es el fortalecimiento, el uso de la pandemia para implementar políticas económicas que tienden a fortalecer nuestro modelo de desarrollo, que es extractivista. A río revuelto, pollo. Y eliminar, claro, esa es la lógica, justamente. Y eliminar justamente también la poca agencia que hay para la sociedad civil, para poder reclamar, para poder... Sí, pues. Eso, yo creo que en resumidas cuentas, eso. ¿Cuánto? Nos quedan 3 minutos. Sí, ya sería hora de dar mi despedida. Palabras para el cierre, Marce. Claro, yo siento... Hola, Marcella. Siento que con respecto al desconfinamiento, particularmente de Santiago y Estación Central, va a estar bastante crítico. No tengo una predicción muy positiva del fenómeno, viendo lo que ha pasado en otras comunas y lo populosa que es Santiago Centro. Sí, imagínate May, así, imagínate esa weá, loco. Por el comercio. ¿Cómo no logran controlar el comercio ambulante? No lo entiendo. No puedo. Y de verdad yo creo que se van a ver bien complicados con el control del comercio ambulante, como dice Claudia. Va a haber un tema ahí de como también está depositado el 10%, hay un tema de comprar que está como una tentación constante en nuestra población, que es además una población que está acostumbrada a validarse a través de la compra de cosas, y es más importante para la población en ciertos rangos, ¿cierto? Ese es un elemento cultural que no se considera. Claro, Estamos más acostumbrados a relacionarnos con el consumo.
claro, más el tener que ser, ¿cierto? Como una forma de validación social, así que yo no tengo muy buena predicción, esperemos que esta semana funcione lo más ordenado posible. Es imposible, digamos, porque con las autoridades que tenemos yo diría que están como a ciegas haciendo cosas y eso en general no es muy auspicioso, así que hasta aquí nuestro cuestionamiento con respecto al desconfinamiento. Me despido y esperando que la población que tenga más conciencia se cuide, que sería como lo mejor que pudiéramos esperar en este año. Compañera, su despedida. Claudia, tus palabras. Mi despedida, a cuidarse mucho porque tenemos que ir a votar, ¿ya? No pisen el palito, y sería todo. Un beso, un abrazo y muchas gracias por la sintonía. Magda, tus palabras. Priscila, tu despedida. Le había dado la voz a la palabra, o sea, la voz a la palabra, la voz a la Magda. No, mis palabras son, este gobierno es criminal, debe ser juzgado, no hay inocencia en esto, y autocuidado, ascúrranse cabros, no sean longis, cuídense, no tenemos otra opción, tenemos que cuidarnos nosotros mismos, no sigan a la autoridad porque no tenemos autoridad. En este momento en Chile no hay autoridad, no hay ninguna autoridad que valga. Así que lo único que tienen que hacer es ser escurridos y cuidarse. Cuidarse, por favor, cuidarse. Magda. Segundo las palabras de la Priscila. Absolutamente. Sí, compañeros. Entonces damos por finalizado nuestro podcast. Que tengan buena tarde, buena noche, buenos días. Nos podcast vemos en un próximo apocalíptico hoy día. Sí. Nos vemos, muchas gracias. Besitos. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazote. Chao. Chao.